Tocando el alma con Maritere, psíquica y medium. Padre Pío de Pietrelcina. Su nombre verdadero era Francesco Forgione y nació en el pueblo de Pietrelcina, provincia de Benevento, un 25 de mayo de 1887, dentro de una familia muy humilde. Un día, como él dijo, nunca careció de nada. Fue un niño muy sensible y espiritual. Él desde pequeño hablaba con Dios. Fue ordenado sacerdote en 1910. Poco después de su ordenación, empezó a tener problemas de salud que lo aquejaron durante toda su vida. Después de 8 años de ser sacerdote, empezó a tener y recibir estigmas, tanto en sus manos, pies y en el costado izquierdo de su cuerpo, convirtiéndose en el primer sacerdote estigmatizado. En una carta a su director espiritual, los describe así: en medio de las manos apareció una mancha roja, del tamaño de 1 centavo, acompañada de un intenso dolor. También debajo de los pies siento lo mismo. En el año 1940, proyectó un hospital que se denominó Casa del Alivio del Sufrimiento, y así fue como se construyó al sur de Italia, que culminó en 1956. El Padre Pío, después de haber recibido sus estigmas, hizo misa todos los días de su vida desde que se ordenó sacerdote en cualquier lugar donde él se encontraba. Ahora te voy a hablar sobre 12 cosas muy importantes sobre el Padre Pío. Su verdadero nombre no era Pío, sino Francesco. Este nombre se lo pusieron porque un hermanito suyo nació 1 año antes que él, pero murió. Durante 40 años tuvo en manos y pies y en su costado heridas como las de Jesucristo, de las que brotaba sangre que olía a flores. Las cubría con guantes porque no le gustaba mostrarlas, y además le dolían mucho, nunca cicatrizaban, pero nunca se infectaron. El Padre Pío podía leer la mente y predecir eventos futuros. Acudían a él multitudes a confesarse. Pasaba en promedio 16 horas diarias confesando. Conocía los pecados de la gente antes de que se lo dijeran. Supo quiénes serían los siguientes papas, incluyendo a Juan Pablo II. De noche se oían en su celda ruidos espeluznantes, gritos y golpes que aterraban a todos los frailes. Al final quedaba físicamente agotado, ya que cada noche tenía una batalla espiritual contra el mal. El Padre Pío veía a su ángel de la guarda, platicaba con él y le pedía ayuda. Cuando un amigo, queriendo asegurar que si alguien interceptaba su carta, no la atendiera, le escribió en griego al padre. Este pidió a su ángel de la guarda que se la tradujera, y así fue como él supo lo que decía. Asimismo, su ángel de la guarda le traducía lo que otras personas le decían en diferentes idiomas. Al Padre Pío lo visitaban las almas del purgatorio, solían aparecérsele y pedirle misas. Les preguntaba datos sobre su muerte y comprobaba la veracidad e intercedía por ellas ante Dios. El Padre Pío era muy devoto de la Virgen María y rezaba muchos rosarios cada día. La Virgen se le aparecía y él llevaba siempre un rosario que consideraba la mejor arma contra el mal. Animaba a todo mundo a rezarlo y rezaba diario alrededor de 40 rosarios. Padre Pío tenía el don de la bilocación. Podía estar en 2 lugares al mismo tiempo,
Un día se presentó en una casa a ayudar a un moribundo y luego se comprobó que a esa misma hora estaba rezando en el convento. Fundó un hospital en donde hasta el día de hoy se da atención a muchos pobres en Italia. También inició muchos grupos de oración. Hoy en día hay millones de estos grupos en todo el mundo y sus miembros se comprometen a orar, a hacer buenas obras y amar a Dios, además de tener presente el lema del Padre Pío que decía: ora, espera y no te preocupes. La condición del Padre Pío era médicamente inexplicable. Casi no dormía. A veces, su único alimento era la comunión. Durante sus éxtasis quedaba como muerto y su temperatura subía tanto que rompía un termómetro. Llegó a tener más de 48 grados. Hoy en día su cadáver se mantiene incorrupto. Murió en San Giovanni Rotondo el 23 de septiembre de 1968. Su cuerpo está en una urna de cristal y luce como si estuviera dormido. Fue canonizado en el año 2002 y a 50 años de su fallecimiento lo recordamos y nos encomendamos a su intercesión. Hagamos un rosario cada día pidiendo al Padre Pío su intercesión. Para cualquier problema que tú tengas, el Padre Pío hace verdaderos milagros.